Para tener más contexto del tema de la violencia de género en México, vamos a hablar acerca de los tratados internacionales que son los que rigen a nivel mundial gran parte de la regulación que existe con el tema. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer fue en el 20 de diciembre de 1993, donde reconoce que la violencia basada en el género es una manifestación de relaciones de poder históricamente con desigualdad entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su carrera por parte del hombre, impidiendo el desarrollo pleno de las mujeres, lo cual es una realidad hasta el día de hoy. La investigación que realizamos, la información que hemos recabado, sin generalizar, hace que en México al día de hoy todos estos tratados internacionales aún estén en atraso y estén en vías de desarrollo para lograr cumplir con estos cometidos. En lo que respecta a México, en México en el 2007 existe la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, donde se establece que la violencia contra las mujeres es considerada como cualquier acción o omisión basada en su género que le cause daño, sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, ¿no? En esta parte es la ley que regula el tema en México y donde la mayor expresión de la violencia está hecha en el feminicidio, ¿no? Desafortunadamente México ocupa uno de los lugares importantes a nivel mundial en el objeto de estudio de la psicología social con el tema de las muertas de Juárez, donde existe todo este fenómeno que deja expuesto todo el plano que existe hoy contra la violencia contra la mujer. Entonces, vamos a hablar acerca de algunas prácticas y usos y costumbres que tenemos ya arraigados aquí en México, los cuales desde el patriarcado, el machismo y muchos adjetivos que podemos nombrar, existen algunas prácticas ancestrales que también muestran y dan un poco de indicio acerca de este tema. Hoy en México existen diferentes iniciativas. Desafortunadamente, todas ellas han surgido a partir de un feminicidio o una situación donde ha pasado algo en diferentes estados de la república. Se han logrado leyes e iniciativas. Desafortunadamente, como la investigación que realizamos lo muestra, a la única que desde el punto de vista que nadie va a dudar de ella, de una víctima de violencia, va a ser las muertas, ¿no? Porque una persona muerta sí le pueden creer. Tenemos que romper todos los estereotipos de la sociedad de cómo es una víctima, ¿no? Normalmente los estereotipos que hoy se manejan, se tienen que cambiar. Por ejemplo, desde la formación, desde las estructuras sociales que son las que abordamos en esta investigación, y cómo inclusive gente de poder, cuando denuncia alguna violencia física, alguna violencia contra la mujer, inclusive por el estereotipo de que puede ser una mujer fuerte, alta y que no cumpla con las características que tiene una mujer que es víctima, que puede ser alguien que no tenga estudios, una mujer sumisa, una mujer que no pueda hablar o que no tenga desarrollado el lenguaje de la comunicación. Todo este tipo de aspectos físicos permiten que en la sociedad todavía tengan esa parte de estereotipo y de que no le puedan creer ante una denuncia y ante muchas cosas más. Entonces, es parte de lo que vamos a estar tratando en esta evaluación final, donde describimos todos los hallazgos que encontramos en el desarrollo de nuestra investigación a lo largo de este tema.
Para esta investigación, nuestro marco teórico tiene conceptos en el tema de leyes, los tratados internacionales y dentro de lo que trabajamos dentro de la estructura social, este, tenemos que las estructuras sociales son las formas en cómo se organizan de manera orgánica las sociedades. Estas normalmente pueden ser religiosas, económicas y conformarse también por la familia. En ellas surgen diferentes casos de violencia de género que puede traer problemas en nuestra sociedad. El aborde de todos estos estructuras sociales es parte del objeto de estudio que tenemos y todos los problemas que subyacen en él. Aparte de las estructuras sociales, también las dinámicas y desigualdades de poder juegan un papel importante en esto. Las dinámicas de poder están profundamente entrelazadas con las desigualdades sociales, las económicas y las políticas. Estas desigualdades se manifiestan en la distribución desigual de los recursos, las oportunidades y la representación. Según el análisis reciente, las desigualdades sociales en América Latina están marcadas por interdependencias globales y estructuras históricas que perpetúan estas brechas. En nuestro país, toda esta parte de la desigualdad social afecta tanto a hombres como mujeres, también la parte económica y política, pero desafortunadamente en los datos que hemos obtenido de la investigación, desfavorecen más a las mujeres. Después de los tratados internacionales, dentro del marco teórico que rige nuestra investigación, está basado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aquí en México, ¿no? Donde tiene diferentes tipos de clasificación acerca de la violencia. Vamos a hablar de la clasificación número 1, que se refiere a la violencia psicológica y la cual denomina que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricciones a la autodeterminación y amenazas con las cuales puedan conllevar a la víctima a que sufra una depresión, al aislamiento y la devaluación de su autoestima, incluso en un grado máximo al suicidio. Con lo que respecta al segundo tipo de clasificación, el concepto nos habla que la violencia física es considerado cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable, o cualquier otra sustancia que en determinadas condiciones pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Esta violencia es la que mayor índices tiene, ¿no? Y es la más palpable en la sociedad, aunque las demás tipos de violencia lo son, pero esta es una violencia que se puede ver, ¿no? Se puede constatar al momento, a diferencia de otras clasificaciones del tipo de violencia, donde desafortunadamente se tiene que hacer algún estudio o alguna investigación para saber un poco más de esto. Con lo que respecta a la siguiente clasificación, que es la violencia patrimonial, es considerado como cualquier acto o omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar el daño o destrucción de bienes comunes o propios de la víctima. Este caso lo podemos ver o reflejado cuando una mujer recibe una herencia y su marido no se la permite o se la quita, ¿no? O en el hecho de que tenga alguna cuenta de ahorros y le corte su tarjeta de crédito o débito. Estas son las formas en que se puede expresar se puede dar un ejemplo de este tipo de violencia. La cuarta clasificación es de las más comunes, es la violencia económica. Es toda acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima.
se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Desafortunadamente, estas prácticas el día son muy recurrentes. En el ámbito laboral se puede percibir cómo existe una desigualdad y discriminación en el tema de ingresos entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo hoy en día en México, con los datos del INEGI que se muestran en la investigación, y también con el tema de en casa, en el ámbito familiar, como esta violencia económica con la restricción del ingreso, de los gastos, también es algo muy frecuente. La quinta es la violencia sexual en cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que se puede dar en el espacio público o privado, que implica la supremacía masculina sobre la mujer en denigrar y concebirla como un objeto. Esta yo creo después de esta y la violencia física son las que tienen mayor denuncia y son los tipos de violencia que, que tienen un mayor grado de denuncia en el sistema judicial y en el sistema penal mexicano. Con lo que respecta a la sexta clasificación, esta corresponde a la violencia a través de interpósita persona. Esta es considerada como cualquier acto o omisión que, con el objetivo de dañar a perjuicio de las mujeres, se dirige en contra de las hijas o hijos, familiares o personas allegadas, ya sea que tenga o que haya tenido relación de matrimonio o concubinato, o mantenga o haya mantenido una persona con el agresor. Lo anterior aplica inclusive cuando éste no habite en el domicilio. Aquí prácticamente el daño es cuando es a un tercero, allegado, familiar, hijo de la mujer. Entonces, a esto se le cataloga como la sexta, la sexta causa de clasificación de violencia contra las mujeres. Por último, cualquier otra forma análoga que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. En este contexto legal también participa la Administración Pública Federal y Estatal y el Instituto de las Mujeres, con el objetivo de fomentar el conocimiento que para proteger los derechos humanos de las mujeres con respecto a los derechos humanos. Con lo que respecta a las leyes, el marco jurídico y dentro del marco teórico, también consideramos en esta investigación artículos de nuestra Constitución, como el artículo 133 constitucional, donde en el capítulo segundo, este, que habla acerca de la violencia contra las mujeres, este, habla acerca de los tratados y convenciones internacionales que México ha suscrito y ratificado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1999 resolvió que los tratados internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes federales. Determina que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente encima de las leyes federales y en un segundo plano con respecto a la Constitución Federal. Esto dotando a los tratados internacionales sobre nuestras leyes aplicables. Como lo podemos ver, este es un problema sociocultural a nivel mundial. Em, Vamos a hablar acerca de nuestras propuestas de solución, donde nosotros hacemos que el abordaje de las causas estructurales son parte de esta propuesta para lograr un cambio. Para erradicar la violencia de género es necesario que el psicólogo social actúe sobre las estructuras que las perpetúan. ¿Cuáles son? La desigualdad económica y educativa, la implementación de programas de empoderamiento que brinden acceso a la educación, al empleo digno y una autonomía financiera a las mujeres. Trabajar en la impunidad y la corrupción
trabajo conjunto con organismos de justicia para mejorar el acceso de las víctimas a denuncias efectivas y protección, la normalización de la violencia, creación de campañas educativas que desmitifiquen la violencia en el hogar y la sociedad. Esto es una de nuestras propuestas de solución para este trabajo de investigación. Nuestra segunda propuesta de solución va desde el plano de la prevención, donde la transformación de los procesos sociales y culturales subyacentes deben ser atacados. El psicólogo social puede modificar las normas culturales que sostienen la violencia mediante la reducción social, como mediante talleres en comunidades y escuelas para fomentar la igualdad de género y eliminar los estereotipos. Hacer intervención en medios de comunicación, colaboración con medios para la difusión de mensajes inclusivos y no sexistas, fortalecimiento del rol comunitario, promoción de las redes de apoyo que empoderen a las mujeres y desarticulen las dinámicas de abuso que hay. La tercera propuesta de solución va encaminada hacia el ámbito político en México, donde la evaluación crítica de las políticas públicas. El psicólogo social debe de analizar la efectividad de las políticas existentes y proponer mejoras, revisiones de las leyes vigentes, evaluación del impacto de la legislación en la protección de víctimas y sanción a los agresores. También en la eficiencia de los programas de atención, auditoría de los sistemas de atención psicológica y refugios para detectar áreas de mejora, capacitación de autoridades, diseño de programas de formación para servidores públicas en perspectiva de género. La última propuesta de solución que tenemos es la extensión de todos los programas vigentes de la Ciudad de México a los 32 estados de la República. Como sabemos, la Ciudad de México es considerada una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del mundo. En- entonces, en esta se concentran todos los recursos, toda la infraestructura que desafortunadamente carecen los estados. Entonces, una de las opciones en caso de que se quiera abordar este tema, nuestra solución, y en verdad quererle brindar una solución este, a este problema sociocultural, nuestra propuesta de solución va encaminada a que sea extensivo todos los programas, ya que la Ciudad de México cuenta con línea para mujeres, cuenta con refugios, cuenta con centros de atención, y desafortunadamente en muchas comunidades, en estados, comunidades indígenas y en otros estados que no cuentan con estos recursos, carecen de toda esta infraestructura. Esto podría ayudar a disminuir y lograr lo que está establecido en esa ley. Con respecto a este tema, a esta parte del análisis y la discusión, con lo que respecta a la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, nuestro análisis y discusión se centra principalmente en que hoy en día no se llevan a acuerdo en México los tratados internacionales y tampoco se cumple con, con la ley vigente al respecto. Los datos del INEGI en esta investigación nos muestran que hoy en día estamos muy lejos de alcanzar erradicar la violencia contra la mujer en México. Con lo que respecta a la educación en México, con datos de estadísticas del INEGI, existe hoy en día un alto índice de alfabetismo en las mujeres, un 5.5%. También existe analfabetismo en los hombres, el 3.9%, pero como lo podemos ver en varias partes, aún sigue siendo desfavorecida la balanza hacia las mujeres, lo que pone en una situación vulnerable nuevamente a esta condición a las mujeres y cual viola un derecho constitucional de la educación y trunca el desarrollo social de las mujeres en mayor proporción que los hombres, ¿no? En este tema de educación, estamos violando el artículo 3 constitucional, ¿no? Con respecto a la educación a la que todos tenemos derecho. Otro tema de análisis y discusión es lo que respecta al ámbito laboral, ¿no? La violencia laboral que viven las mujeres hoy en México, como son tener las mejores oportunidades
para tener un ascenso, según los datos del INEGI, es de hasta un 49%. El recibir una remuneración menor por el mismo trabajo que desempeña un hombre es del 47%, lo cual también limitar a realizar determinadas funciones que están reservadas para los hombres en un 29%. Entonces, ahí se viola todo lo que es el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que hombres y mujeres deben de gozar de los mismos derechos y las mismas obligaciones. Hoy en día algo que puedo comentar acerca del tema sin llegar a generalizar, y es que, por ejemplo, los hombres siguen ocupando las posiciones de toma de decisión y de jerarquía, los trabajos mejor remunerados en las empresas, y esto es una realidad. Podemos voltear a nuestro alrededor y quizá en los puestos operativos más bajos se encuentren una plantilla mayor de mujeres, pero no tienen los mejores sueldos ni están en puestos de toma de decisiones. Entonces, esta es la realidad con la que vivimos hoy en México. Como lo vimos a lo largo de toda esta exposición, tenemos varias aristas. Este es un tema sociocultural muy extenso donde se pueden tocar, inclusive se tienen que hacer más estudios. Hoy en día tenemos en México la oportunidad de tener la primera presidente mujer, en la cual esperamos que tenga empatía con estos problemas socioculturales y pueda aportar algo ella como mujer con la empatía hacia el movimiento y hacia cambiar toda la estructura social, toda la estructura económica, toda la estructura política que hoy atenta contra la violencia contra la mujer. Hemos visto casos alrededor del mundo, por ejemplo, como lo puedo mencionar en Argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero la cual inclusive hoy pues, está acusada, ¿no?, por actos de corrupción. Entonces, no es una cuestión de género, sino de alguien que aporte y en, cree los medios y otorgue los infraestructura y los recursos para solucionar estos problemas de carácter estructurales sociales. En la presente investigación, según los datos y fuentes del estudio del fenómeno, las causas estructurales más importantes en lo que refiere a la violencia de género son las causas sociales, las económicas, laborales y políticas, donde se debe atacar al día de hoy estos estos cuatro ámbitos para hacer una mejora real en México. Esta requiere de un cambio en la sociedad, la educación, la economía y las leyes, principalmente para lograr un cambio real y no solo un discurso social ante el mundo de que las cosas se están realizando en nuestro país. Se debe percibir en cada aula, cada centro de trabajo, cada hogar, cada familia, en las escuelas y en el bolsillo de las mujeres. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.